Que este sea un año en bendición, iglesia. Que sea un año con más bendiciones de Dios para cada vida. Un año donde uno de los propósitos, si no es que sea el mayor, ¿verdad?, es tener una comunión más profunda con Dios. Yo sé que cada uno hacemos planes, buscamos de diferentes maneras planificar un año, pero solamente Dios es el que tiene el control de todo. Pero tú y yo podemos orar, clamar, interceder, ¿verdad?, y pedirle a Dios que Él pueda obrar a favor de su pueblo. Amén. Vamos a ir a la palabra Proverbios capítulo 3, verso 5. Proverbios 3, verso 5. Hoy traigo una enseñanza de algo que con lo que empezamos cada año. Cada año que comenzamos el mes de enero lo dedicamos a hablar acerca de mayordomía. Vamos a comenzar este año, este mes, hablando igual de mayordomía. Muchas veces pensamos y oramos que Dios nos bendiga. Señor, dame, Señor, bendíceme. Pero la Biblia está llena de principios de bendición. Amén. Y es lo que hoy quiero enseñar y transmitir. Principios de bendición. Porque muchas veces hay enseñanzas, prédicas por allí, ¿verdad? Y yo entiendo que hay momentos y hay temporadas para eso. Pero sin una enseñanza y sin una base de entendimiento, no podemos comprender lo que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y solamente nos basamos en el yo declaro y yo decreto. Y el yo declaro y yo decreto no tiene sustento si no hay un aprendizaje, un desarrollo en nuestra vida de principios bíblicos. Yo enseñé en alguna ocasión algo que usted conoce. Si usted ya pasó por lo menos por la primaria, usted lo tuvo que haber escuchado acerca de las leyes naturales. La ley de la gravedad, amén. La ley del espacio. ¿Usted qué dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar. Si yo agarro una piña de aquí y me dan las ganas de aventarla por acá, ¿cree que se va a ir flotando la piña? A alguien le va a caer cerca o encima. Pero esa es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es algo que está estipulado, que todo lo que sube baja. Amén. La ley del espacio, que dice que no puede uno ocupar, dos objetos no pueden ocupar un mismo espacio. Es decir, este objeto que está aquí, si yo pongo el otro encima, está ocupando un espacio de aquí para arriba, pero no ocupa el mismo espacio. Esa es la ley del espacio. Si nosotros no entendemos las leyes bíblicas, las leyes que Dios dejó y estipuló para bendiciones, vamos a estar siempre esperando que alguien, que un profeta, que un predicador venga, nos dé una palabra de empoderamiento y nos diga que Dios nos va a dar una casa, aleluya, que Dios nos va a dar un auto, que nos vamos a sacar la lotería y te quiera revelar por ahí los números de la lotería. Algunos cristianos todavía siguen orando y diciendo: si yo me saco la lotería, doy mi diezmo. Mentira. Si uno no diezma de lo que Dios nos da, menos si te sacas la lotería. ¿Por qué? Porque son principios. Si uno no aprende a ser fiel en lo poco, dice la palabra, no será fiel en lo mucho. Amén. Son principios bíblicos. Son principios de bendición. Y eso es lo que quiero enseñar y transmitir. Vamos a aprender acerca de principios bíblicos de bendición. Es como esto: si usted tiene un hijo, vamos a decir un hijo, no sé, en high school, en la universidad, y todo el año no se presentó a clases, no estuvo en clases, no entregó tareas, hizo de su vida un papalote y lo echó a volar. Un papalote, no sé cómo le digan en otros países, estos cometas que uno pone a volar, ¿ah? Y si hizo de su vida un papalote y lo echó a volar, y llega al examen final y dice: Dios, yo declaro y yo decreto que el maestro me va a pasar. ¿Qué va a decir el maestro? Espérame, nunca estuviste en el salón, nunca presentaste tareas, nunca hiciste. ¿Y qué va a decir el alumno? El diablo se levantó contra mí.
No, hay principios que se llaman asignaturas. Y uno tiene que ir cursando esas asignaturas, tareas que presentar para poder llegar a un examen final. Y entonces, si por alguna razón no le fue muy bien en el examen, pero el maestro vio que se esforzó todo el año, que estuvo allí, ¿usted cree que el maestro no tenga en su corazón decir, te doy otra chance? Vamos, vuelve a hacer tu examen. O por lo menos diga, mira, te falta un puntito, te voy a ayudar para que puedas lograrlo. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo. Y Dios lo que honra es el esfuerzo. No me diga, entonces puedo reprobar las materias. No, Dios mira el corazón. Que no somos perfectos, que como seres humanos a veces fallamos, pero que en el deseo de nuestro corazón está hacer lo mejor posible y no quererle fallar a Él. ¿Estamos ahí? Amén. Esto es también, varón, si usted tiene su compañía o usted es empleado y usted no se presenta todo el año a trabajar, pero para la Navidad de este 2026, usted se presenta con el patrón y le dice, yo vengo por mi regalo de Navidad. En México hay algo que le llamamos aguinaldo. No sé si se usa en otros países, pero el aguinaldo en México, no recuerdo exactamente, pero parece que son 30 o 45 días de salario que le toca a la persona. Es decir, por haber cumplido y trabajado todo el año, tiene derecho a aguinaldo. A 30 días, lo que usted gane por día, usted saque sus números, multiplíquelo por 30 días, eso es lo que le toca de aguinaldo más su salario. Si usted se gana $200, $100, pues ya son si son $100, son 3,000 de aguinaldo más su salario. ¿A poco no le caerían bien? Pero para eso hay que estar todo el tiempo en el trabajo. Entonces, esos son principios. Y yo quiero hablar de principios de bendición que tienen que ver con la economía de Dios. La economía de Dios no funciona como la nuestra. Amén. Entonces, en los próximos minutos quiero transmitir esto. Proverbios capítulo 3, verso 5, si se pone de pie un momento por respeto a la palabra, dice la escritura. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra y ahora te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Quiero hablar lo que ya expresé hace unos instantes. Hablar acerca de principios de bendición basados en cómo es la economía de Dios. Si alguien quiere entender, ¿verdad? Si alguien trabaja en bienes raíces, debe de entender cómo está el mercado. Que hay temporadas para comprar y hay temporadas para no comprar. Hay temporadas de inversión y otras que no. Uno comienza a distinguir el mercado, sobre todo cuando se habla de recesión económica, cuando no va a haber suficientes ventas, las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda, eso hace que los precios suban o bajen. Pero la economía de Dios no depende ni de la oferta ni de la demanda. La economía de Dios no está basada en si la bolsa de valores subió puntos o bajó puntos, si el Dow Jones subió o bajó, si hubo venta de divisas o no, si ahora las criptomonedas se venden o no. La economía de Dios no funciona de esa manera. Y muchas veces pareciera que la economía de Dios funciona contrario a los principios humanos. Pero el proverbista también dice que hay quienes dan, dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y viene a pobreza. Pero hay quienes dan y reparten y les es. Ahora, yo pregunto, si usted da y da y da, ¿no cree que en algún momento se queda sin nada, pensando humanamente? Y digo, no hombre, si yo doy, me voy a quedar sin nada. Esa es la economía de la economía humana.
Si usted tiene una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria tiene un ahorro y a ese ahorro usted solamente le saca dinero y saca dinero, ¿qué va a pasar en algún momento? Se queda sin nada. Amén. Pero la economía de Dios no es así. Dios dice que cuando nosotros damos y repartimos, dice que nos es añadido más. Por eso, como iglesia, cada vez que bendecimos, cada vez que sembramos, cada vez que honramos a Dios, Dios nos bendice más. Dios nos da más. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le invito a que crea esa palabra, porque esa palabra nos ha sostenido por muchos años como cristianos, no solamente como iglesia, sino en mis años que yo llevo conociendo a Dios como mi Salvador. Yo he visto esta palabra cumplirse en mi vida. Yo lo he visto. Y hoy quiero hablarte acerca de las primicias, que es un principio bíblico de bendición. Las primicias en sí mismas, de acuerdo a la palabra, encierran un significado poderoso y además trascendente en base a la economía de Dios. ¿Por qué digo poderoso y trascendente? Porque va más allá, llega más allá de nuestra generación o nuestra vida, sino que trasciende. Si nosotros aprendemos a sembrar, si nosotros aprendemos a obedecer a la palabra, va a haber bendiciones no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Primicia viene de la palabra griega aparche, y esto denotaba una primer ofrenda o lo primero de los frutos. Y en la Biblia Dios demanda lo primero para Él. De hecho, hay una fiesta que los judíos celebraban, que es la fiesta del Bikurim o del Bikurim, que es una fiesta que duraba 7 días y estaba dedicada tanto para adorar a Dios, para bendecir su nombre, como para traer las primicias. Si usted estudia la cultura bíblica con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, se habla de 7 fiestas. Y cada fiesta representa algo. La fiesta del Bikurim o Bikurim es una fiesta dedicada a la que el pueblo traía las primicias, lo primero de los frutos, ¿verdad? Al templo que ya había construido Salomón, que Dios le permitió construir. Y entonces eran 7 días de fiesta dedicadas a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Usted se puede imaginar una fiesta de 7 días. Y digo fiesta, no como aquellas que uno se iba de chupe y andaba uno enfiestado 7 días. Pero él solo, no. Yo hablo toda la familia, niños, jóvenes, adultos. 7 días de fiesta, cantando, celebrando, danzando al Señor. A mí me encanta lo que la Biblia nos enseña, porque Dios es un Dios de fiestas. Aleluya. ¿Y usted qué? ¿No le gusta la fiesta? 2 amenes. ¿No les gusta la fiesta? No se hagan, que a muchos los he visto en fiestas. Me llevan obligado, pastor. No importa, pero ha sido a fiestas. Pero Dios es un Dios de fiesta. De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo, Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo, saca a mi pueblo de Israel, llévatelo al desierto. ¿Para qué? Para que me hagan fiesta. Dios es un Dios de fiesta, y si no le gusta la fiesta, más vale que le guste, porque allá va a haber fiesta. Comienza con una boda, imagínese si no va a haber fiesta. A menos que no le guste la fiesta y usted quiera quedarse a otra fiesta acá. Esa no va a estar tan buena como allá arriba, pero allá va a haber fiesta. Hay un canto de júbilo que dice: yo haré una fiesta en honor a Jehová. Me encanta que la escritura comienza, Dios llama al pueblo a decir: háganme fiesta, háganme fiesta, háganme fiesta. Pues háganme fiesta, hombre. Aleluya. Está como aquel, le pregunta: ¿cómo está? Bendecido. ¿En serio? En victoria.
Necesitamos nosotros la fiesta de los primeros frutos. Por eso usted mira frutos aquí. Cada primer domingo del año nos gusta comenzar trayendo frutos a la casa de Dios y bendecir al pueblo. Porque si el pueblo quiere ser prosperado, necesita entender, necesita comprender principios de bendición. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza y no prospera? Y yo le digo, no se pelee con la palabra prosperar. Yo entiendo que se predica mucho un evangelio de prosperidad, pero eso muchas veces está distante de principios bíblicos. Tiene otra finalidad, pero eso no viene al caso ahorita. Pero hay principios bíblicos de bendición. Y la palabra prosperar significa simplemente la definición ser mejor. ¿A poco usted no quiere ser mejor? Ahora, si la palabra prosperar significa ser mejor, ¿a poco usted no quiere un mejor salario? ¿A poco no quiere que su casa esté mejor? ¿A poco no quiere quitarle esa pintura que ya se está descascarando? Y que lleva años esa pared, que ese pedazo se cae a pedazo la pintura. ¿Quién no quiere prosperar? Todos queremos prosperar. Todos queremos ser mejores, pero no todos queremos sembrar. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Pero ok, Dios habla a Moisés en Levíticos 23, del 9 al 10. Y le dice Dios a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis mies, traeréis una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dios le está diciendo al pueblo: cuando tú entres a la tierra a la que te voy a llevar, dice, vas a dar frutos, los primeros frutos de vuestra cosecha. En aquel entonces, obviamente, había el sistema de mercadeo, era el trueque. A algunos todavía le tocó por ahí el trueque, o ya no les tocó el trueque. ¿Saben lo que era el trueque? No sé cómo lo dicen en su país. Es decir, yo tengo algo, yo tengo, no sé, 1 kilo de arroz y tú tienes uno de frijol. ¿Por qué no intercambiamos? A mí me hace falta frijol, a ti arroz, intercambiamos, trueque. Unos tenían gallinas, otros pavos, otros, etcétera, y intercambiaban, un sistema de mercadeo. En la antigüedad solamente habían los frutos, había el ganado, y era de lo que traían. Por eso la Biblia en Génesis comienza hablando de Caín y Abel, que Caín trajo, dice la Biblia, una ofrenda. Y luego dice la palabra que Abel trajo lo mejor, lo mejor. Abel trajo lo mejor. Dice Ezequiel 44:30. Espérenme, vamos a otra. Vamos a 1 Corintios 15:20. Vamos a avanzar esto, porque quiero ir al meollo del asunto. En 1 Corintios 15:20 se dice que Jesús es la primicia de los que resucitaron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Aún Cristo fue primicia a su vida. Hablaba anoche, mi hijo Josué se me sentó ahí en la sala y estaba estudiando y me comenzó a hacer un montón de preguntas porque vio un versículo y compartí un flyer del servicio de primeros frutos y me dice: ¿qué significa esto? Y le comencé a explicar acerca de las primicias, de lo primero, cómo Dios incluso dice la palabra que Él escogía a los primeros, el primero del rebaño, los primeros hijos. Y él me pregunta: papá, ¿y tú eres el primero de tu casa, de los hijos de tu mamá? Le dije: sí, soy el primero. ¿Y qué significa eso? Y le comencé a explicar un poquito acerca de la primogenitura. Dios mismo escogía lo primero, y de hecho habla de los hijos. Dice: los hijos primeros son míos para que me sirvan. Pastor, y yo que no soy primer hijo también. Lo que pasa es que la presión es más sobre el primogénito. Implica un poco más. Yo no sé cuántos son primeros hijos aquí, ¿verdad? Pero la presión, dígame si no se siente más la presión los primeros hijos. Si fueron como 10 en casa, a los primeros les toca criar a sus hermanos, cuidarlos, cambiar pañales, andar allí. Y los últimos toca que los mayores les cambiaron, les cuidaron, hasta les dieron también.
Porque Dios es, en la palabra, Él enseña principios de bendición. Y dice Proverbios, lo que acabamos de leer en Proverbios, dice que honremos al Señor con todos nuestros bienes y con las primicias de ¿qué? Usted lo leyó, vaya a Proverbios otra vez, Proverbios 3, verso 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué será? ¿Qué sucederá después? Y serán llenos tus graneros. Los graneros hoy en día representarían tu cuenta, tu casa, tus bienes, lo que Dios te ha dado en bendición. Pero hay principios bíblicos de bendición. Yo creo en la siembra, yo creo en honrar a Dios, yo creo en lo que es el ser fiel con nuestro diezmo. Yo creo en eso porque Dios, y dirá, pastor, porque usted es pastor ahorita. No, también estuve congregándome por muchos años. Y sembramos. De hecho, no solamente sembramos en eso, nos tocó sembrar para muchos proyectos, nos tocó sembrar tiempo, esfuerzo, nos tocó sembrar nuestras finanzas. Y hemos visto cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha bendecido nuestras vidas. Ahora, la economía de Dios no es como la nuestra. Por eso las primicias desatan bendición. Dice el Señor en su palabra que la bendición, esto lo dice en Zacarías, que la bendición, cuando nosotros damos primicias, la bendición reposa sobre nuestra casa. La bendición reposa en Ezequiel 44:30 dice que cuando damos primicias, la bendición reposa sobre nuestra casa. ¿Qué es la primicia? Lo primero de algo. Lo primero. Ya voy al meollo. Ahorita van a decir, pastor, ya sé. No, a mí me corresponde enseñar, a usted le corresponde creer o no. Pero los que hemos creído a la palabra, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. En nuestro caso, nosotros decidimos desde hace muchos años atrás, aún desde antes que fuéramos pastores, aún desde mucho tiempo atrás, aún desde antes de estar casado, yo decidí en mi corazón, aún desde antes de estar casado, que mi primer cheque del año no es mío, es del Señor. Yo no le toco una pizca, yo lo siembro entero como está. Esa es mi convicción. Ahora, lo primero, dice la Biblia que Abel escogió de lo mejor. ¿Qué es para usted lo mejor? ¿Qué es la primicia? Yo no te voy a decir quédate sin nada de un cheque, no. La convicción la trae el Espíritu Santo. Pero ¿qué primicia tú quieres darle a Dios? Muchos dicen, bueno, mi primer trabajo, y este testimonio te lo conté, creo que el año pasado. Un conocido de un amigo me contaba que su conocido tenía un par de semanas que no trabajaba. Y no trabajaba y no trabajaba. Y dijo, Señor, el primer trabajo que tú me des, lo primero que yo vaya a ganar en ese trabajo, dice, yo te lo voy a dar. Pero había tenido puros trabajitos de 300, de 200, de 100 últimamente. Y dice que Dios le abrió la puerta para un trabajo de 7,000 de ganancia. Y cuando él vio que eran 7,000, dijo, Señor, y va con mi amigo y le dice, ¿verdad? Mira qué hago. Dice, me acaba de salir un trabajo, pero es de 7,000. Y dice, a ver, tú me pediste que yo orara por ti, que orara contigo para que Dios te diera un buen trabajo y que lo primero se lo ibas a dar a Dios. ¿Y ahora qué? Fue la convicción de él, darla o no. Pero muchas veces pedimos, Dios, si tú me bendices, y cuando nos bendices ya se nos hace mucho, sembrar. Pero la palabra dice que si tú y yo sembramos, Dios nos va a bendecir más. Este año, si nunca has practicado las primicias, créele a la palabra de Dios. Es el mes que yo más hablo de finanzas. Usted no me va a escuchar en todo el año dando y dando y dando sobre finanzas, pero el primer mes del año sí. ¿Sabes por qué? Porque si usted no lo entiende en el primer mes, el resto del año usted se la va a pasar que no llega a fin de mes, que no logra pagar el cheque, que no esto, que no lo otro. Pero cuando usted le cree a la palabra, cuando usted dice, yo le voy a creer a la palabra, aunque pases una temporada que digas, no sé cómo voy a hacer, Dios se encarga de traer la bendición de donde Él quiere. Dios se encargó de sustentar a Elías en el desierto, y Él le llevaba pan y carne, y Él lo sustentó. Pero la primicia tiene que ver con lo primero, con poner a Dios en primer lugar. ¿Quieres poner a Dios en primer lugar?
Por eso la escritura que leímos que te dije de Ezequiel 44:30 dice que la bendición reposará. El término reposar significa algo que va a permanecer, que va a estar allí. No una visitación, no una visita de bendición de Dios, sino que la bendición de Dios te va a acompañar todo el tiempo. ¿Qué es una primicia? Es escoger algo, es escoger. En la antigüedad eran animalitos, eran frutos. Hoy en día el sistema de mercadeo no es el mismo que antes. Hoy prácticamente es finanzas, dinero. Pero si tú quieres practicar las primicias, ¿qué vas a darle a Dios este año? Este mes, el mes de enero, no es que sea el único mes. El mes de enero los dedicamos como iglesia al mes de las primicias. Pero una primicia muchas veces puede ser durante cualquier mes del año, cualquier semana del año, porque es lo primero que tú recibes. Yo les conté ya varias veces que en una ocasión, cuando comenzábamos el ministerio, nos invitaron a un primer congreso de familias, nosotros predicar en un primer congreso de familias. Y recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hablamos, teníamos ideas de qué llevar para ese congreso, invertimos nuestro cheque de la semana para comprar cosas y llevar a esa iglesia y tener ese congreso de familias. Y le dije a mi esposa, bueno, ya de la ofrenda que nos den recuperamos algo de lo que invertimos. Cuando terminó el congreso, íbamos de regreso, paramos en una gasolinería y yo recuerdo que al salir de esa gasolinería, el Espíritu Santo me hace sentir y me recuerda que ese primer ofrenda que nos dieron era nuestra primicia, porque era nuestra primera vez que nos invitaban a impartir una conferencia de familias. Y yo me quedé así, dije, Señor, pero ya me gasté la semana. Y si yo doy esta primicia, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Que no va a haber dinero para comer. Entonces mi sentir nada más fue, ya me hablaste a mí, háblale a mi esposa. Yo recuerdo cuando le dije a mi esposa, me dijo, hay que darlo, vamos a confiar en Dios. Llegamos del viaje, en el primer servicio que tuvimos después de haber regresado, lo sembramos en la iglesia donde estábamos, fuimos, sembramos nuestra primicia y dejamos que Dios hiciera lo que Él tenía que hacer. Y muchas veces la primicia no va a ser en el principio de año. A lo mejor tu primer trabajo lo encontraste en octubre, en agosto, en septiembre, y de tu primer ingreso tú quieres dar primicias a Dios. Pero esto tiene que ver más que nada con un principio de bendición que Dios establece en su palabra. Ahora, lo primero, la primogenitura es hasta el día de hoy para el pueblo de Israel y delante del Señor un privilegio ser primogénito. Es una bendición ser primogénito. ¿Hay primogénitos aquí? ¿Cuántos creen que es una bendición ser primogénito? Pastor, si a mí me tocó los primeros palos. Pero la Biblia dice que el primogénito tiene doble bendición. Mira, yo lo he visto, yo he visto las bendiciones de Dios, que no importa a veces las circunstancias, Dios te bendice. Dios te da, Dios a veces vas a aplicar para un trabajo y hay 20 ahí metiendo sus documentos para ese trabajo y dices, wow, no soy yo, hay 20 más. Pero Dios, cuando tú lo pones en primer lugar, Dios te va a honrar. Dice la palabra, yo honro a los que me honran. Y este año 2026 tiene que ser un año diferente en tu vida. Si no has experimentado las bendiciones de Dios, quizás es porque no has creído a los principios que están en la palabra. Yo no te voy a enseñar algo que no esté en la escritura. Te podré traer ejemplos, te podré traer testimonios, pero la enseñanza, la base siempre es la palabra. Eso está en la palabra. Yo sé que hay muchos que no creen ni siquiera en el diezmo. Y yo lo he dicho muchas veces, no creen en el diezmo, no creen en la ofrenda. Pero cuando tienen problemas, quieren que la iglesia les pague. Quieren que la iglesia les pague la renta, les pague. Pero no creen en la ofrenda, en el diezmo. Yo no hablo de bendecir. Cuando bendecimos a gente porque está en necesidad, esa es una cosa. Yo hablo de cristianos que dicen ser cristianos, que se congregan en iglesias, pero que no creen en diezmo y ofrenda. De eso estoy hablando. No estoy hablando de bendecir a alguien porque lo hemos hecho como iglesia.
Hemos hecho las campañas de pollos, hemos hecho las campañas de despensa. Eso es bendecir. Para eso estamos como iglesia también, para bendecir. Pero ¿cómo una iglesia puede subsistir? Primero con la bendición de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos habla en Romanos 11:16. Dice que si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, dice que se consagra todo. O sea que si lo primero es santo y es consagrado y es bendecido, dice todo lo demás también es bendecido. Todo lo demás también es santificado. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, estamos demostrando que Él es más importante que lo que pueda venir por delante. Que Él es lo primero, que estamos confiando en Él. Las primicias representan confianza en Dios. Señor, yo te voy a dar. Yo voy a confiar que tú eres el que me vas a bendecir este año. Y cuando usted confía en Dios, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Lo hemos visto. Gente que no podía a veces comprar casa, han comprado ya casa. Gente que no podía a veces pagar un carro, tenía que andar con el gordo, el dedo gordo de Ray. Ahí a veces pedían, no es el marido ni nada de eso. El gordo es el dedo gordo. ¿Okay? ¿Verdad? Andaban de Ray. ¿Y qué pasa? Entonces andaban ahí, pero ahora Dios les ha bendecido. Pero son principios, iglesia. Yo digo esto porque muchas veces vamos a ir a eventos y te van a decir, te van a desafiar con una palabra, y a veces andamos sembrando en otro lado lo que nunca hemos sembrado en casa. Usted, marido, no puede ir a sembrar en otra casa lo que no da en su casa. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que aprender principios bíblicos de bendición. Te van a decir y vas a escuchar conferencias donde que arrebata, que decreta, que esto. Mira, nada de eso. Por eso mucho cristiano, cuando hace ese tipo de siembras, solamente porque declara y decreta y arrebata, pero no tiene un principio bíblico, muchas veces se alejan del Señor porque dicen: Dios no me respondió, Dios no me bendijo. No, es que ¿cuál fue la intención del corazón? Te dijeron que si tú sembrabas 1,000, 2,000, 3,000, Dios te iba a regresar 50,000. Entonces, ¿cuál fue la intención? No fue el darle a Dios, fue que Él te devuelva los 50. ¿Cuál es la intención del corazón? A Dios, yo siempre digo, no le damos por conveniencia, le damos por obediencia. Dios lo que bendice es la obediencia, no la conveniencia. Porque aún hay un canto, yo sé que es antiguo y que quizás algunos los hemos cantado. Y yo recuerdo que me lo enseñaban de niño, de niño, más pequeño en la iglesia lo enseñaban. Y decía: la ofrenda del Señor, si tú le das $1 al Señor. ¿Escucharon ese canto? Si tú le das $1, el Señor te da. Porque dice que Dios bendice al 100 por 1. Si uno es el 100 y te da otro dólar, es otro 100. O sea, te da el 100 por 1. ¿Me explico? Yo sé que hay principios de bendición, pero necesitamos obedecer a la palabra. Dice Pablo que si lo primero es consagrado, el resto también. Por eso es importante. Jacob entendía el poder de ser lo primero. Él peleó por la primogenitura. Su hermano no la quiso, pero él dijo: no, yo necesito la bendición de primogénito. Y yo sé que hay gente que ha entendido y ha comprendido lo que es lo primero, lo que es la primicia, que dice: yo necesito esa bendición de lo primero. Yo necesito la bendición de lo primero que Dios va a dar. Yo la quiero sobre mi casa, yo la quiero sobre mi vida y la quiero sobre mis hijos. Yo no quiero que mis hijos anden batallando lo que a mí me costó batallar, me tocó batallar. Que para ellos la bendición de Dios les alcance y les bendiga aún más. Pero no para que acumulen, sino para que bendigan también. Que puedan bendecir a otros. Que puedan hacer que la palabra del Señor avance, sembrando en ministerios. Por eso es importante. Dios santifica las primicias. Dios santifica todo lo que Él ha escogido. Es importante, iglesia. Israel, el pueblo de Dios, sabía que la bendición de lo primero era muy importante. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto,
Hubo muchas plagas, pero el faraón no dejó ir al pueblo hasta que vino una plaga específica. Y la plaga fue la muerte de los primogénitos. Cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, la Biblia dice que este ángel de muerte alcanzó a todos los primogénitos de Egipto, pero no a los de Israel, aunque estaban en Egipto, porque Dios santificó a los primogénitos. Dios dio la bendición sobre el pueblo. Por eso, iglesia, es importante que nosotros podamos, mira lo que dice el salmista David en el Salmo 105, verso 36. Dice que Jehová hirió de muerte a todos los primogénitos, es decir, a la primicia de los descendientes. Los primogénitos somos primicia en nuestra familia. No fuimos un accidente. Pero les digo una cosa, los primogénitos, cuando muchas veces hemos o han pasado por una niñez muy difícil, crecen con raíces de amargura. Y hoy te quiero decir, yo no sé cómo fue tu niñez, pero para Dios eres una bendición. Eres lo primero. Porque uno va aprendiendo conforme van creciendo los hijos. Uno va aprendiendo en el camino. Por eso la palabra es nuestro manual de guía. Por eso es importante, si me ayudas, Pastor Misael, es importante que podamos entender las bendiciones, la primicia. Hoy vamos a hacer una oración especial por cada familia, una oración de bendición. Cada primer domingo del año, en nuestro servicio de primeros frutos, tomamos el tiempo de bendecir familia por familia. Queremos orar que Dios bendiga tu vida, que Dios prospere tu vida. Pero no va a haber la bendición, dice la Escritura, que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Pero si tú y yo no creemos a los principios bíblicos de bendición, no esperes las bendiciones que van a tener los que sí han creído y practicado principios de bendición. La Biblia es clara. Muchas veces nosotros no creemos a la palabra, pero a veces viene el devorador y dice la palabra que el devorador solamente viene a destruir. Y muchas veces nosotros no queremos sembrar para el Señor, y cuando el devorador viene se nos descompone algo aquí, allá, y lo que teníamos ahí que no queríamos gastar se nos fue en una descompostura, se nos fue en una situación. ¿Y por qué no sembré? Dice la palabra en cuanto al diezmo, dice: yo te voy a bendecir. Se trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre. ¿Ves cómo es los principios de bendición de Dios? Aún en el diezmo dice: yo te voy a dar abundancia. Y en las primicias dice lo mismo. Dice: serán llenos tus graneros con abundancia. Muchas veces no vemos las bendiciones de Dios porque no estamos practicando los principios de bendición. Si usted tiene una cuenta bancaria, vamos a poner un ejemplo, y usted tiene $10,000 en su cuenta de cheques. Dice: bueno, tengo 10,000 en mi cuenta de cheques. Pero si usted tuviera 50,000 en su cuenta de ahorro a plazo, ¿qué cree que le trae más beneficio? ¿Qué le va a redituar más a usted? ¿Una cuenta de cheques o una cuenta de ahorro a plazo? ¿Cómo funciona una cuenta de ahorro a plazo? ¿Usted puede sacar todo el tiempo? No. Según lo estipula el banco, usted puede sacar una vez al año, 2 veces al año, dependiendo. Pero mientras su dinero está allí, ganando interés. Según la póliza, según la cantidad, según el dinero. Pero en Dios, iglesia, en Dios no dice: no, nada más te voy a bendecir una vez al año. No puedo bendecirte más porque la póliza dice que una vez al año. No. Dios dice: yo te voy a dar en sobreabundancia. Ahora, cuando tengas sobreabundancia, hay otro principio de bendición.
mayordomía. Porque a veces estamos, si Dios me bendijera, si tú hicieras tus cuentas reales de cuánto Dios te ha dado este año, te sorprenderías. A veces no es tan sabio siempre estar usando tarjeta como loco, porque luego no te das cuenta. Comiste en un restaurante, en otro restaurante, y al fin de años dices: wow. Si no la sabes usar, tenla controlada. ¿Cómo? Coffee. Se sorprenderían cuánto gasta uno en café en el año. Y ya saben en qué compañía, no tienen que decirlo. Sobre todo los más jóvenes. ¿Cómo gastan en café? Muchas veces no nos damos cuenta, iglesia. Pero lo que no necesitas es pedirle a Dios que te bendiga, sino pedirle: Señor, ayúdame a ser buen mayordomo. Porque dice Dios: ¿de qué me hablas si ya te bendije? Entonces, la bendición de Dios, todo lo que Dios nos da tiene principios. La Biblia está llena de principios. Aún nuestro cuerpo, dice que si no cuidamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu, tenemos problemas con Dios también. Entonces, este año, por eso vamos a empezar en ayuno. Qué bueno que te gusta el chicharrón y las carnitas como a mí, pero no podemos comer chicharrón y carnitas cada domingo. Aleluya. Qué bueno que te guste la comida grasosita. Aleluya. Cómo qué rico huele la comida grasosa. Ay, las garnachas fritas ahí. Aleluya. Pollo con tajadas. Pero no puedes comer pollo con tajadas todos los días. Tienes que cuidar el templo. Dijo aquel, tenemos que cuidar el templo. La Biblia está llena de principios, iglesia. Por eso, si tú quieres ser bendecido, que te vaya bien, hay principios. Este mes de mayordomía vamos a hablar de principios. Dice: ¿quieres que te vaya bien? A ver, si eres hijo, ¿qué tienes que hacer para que te vaya bien? Un principio que está en los mandamientos: honra a tu padre. Ay, a ese viejo loco, hónrale. No, hombre, pero a veces anda todo cuco, ya está viejo, se le mete cada idea loca. Hónrale. La Biblia dice: honra para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, ¿quieres que te vaya? Principios bíblicos. Amén. No podemos esperar bendiciones si no practicamos principios. Principios de bendición. Principios que están estipulados en la palabra. Y uno de esos principios es la primicia. Este mes de primicias, yo te invito. Pídele al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, háblame. Dile: háblame, Espíritu Santo. Y Él te va a hablar. Él te va a decir qué áreas y te va a dirigir hacia qué dar primicias. Nosotros lo tenemos claro. Tenemos claro lo que hacemos cada año nosotros. Pero tú dile: Señor, ¿qué voy a practicar como primicia? ¿Qué voy a practicar? El primer trabajo que me den, mi primer cheque, una ofrenda especial que voy a dar como primicia. ¿Qué vas a practicar? La Biblia dice, hay otro principio de bendición: todo lo que sembramos, cosechamos. Y dice la Biblia: todo lo que el hombre. ¿Y qué significa todo? ¿Qué significa todo? Todo. Entonces, todo lo que sembramos, cosechamos. Ay, a mí, ¿por qué no me prestan dinero? Nadie me presta dinero. ¿Por qué nunca prestas? Si nunca prestas, ¿cómo te van a prestar a ti a veces un día? No, hombre, nunca me confían que yo les guarde el dinero. ¿Por qué será? Entonces vamos a aprender principios de bendición. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Quiénes quieren que sus hijos sean bendecidos? Necesitas comenzar tú. Vamos a ver este mes que Proverbios dice que el buen hombre dice que deja herencia para los hijos. ¿De quiénes?
de sus hijos. Yo no sé usted, pero yo apenas ahorita estoy en el paso de dejar la herencia solo a mis hijos. Todavía no llego a los hijos de mis hijos, pero quiero llegar allí. Amén. Aunque mi esposa quiere que mis hijos construyan su casa en el patio de la nuestra, yo les digo que no. El otro día venía con Keren a 5 minutos de la casa. Hay unos terrenos amplios, bien bonitos, y le dije a mi hija: mira, el día que te cases, aquí construye, 5 minutos de la casa. Ni tan lejos ni tan cerca, le dije. Pero hay principios de bendición. Iglesia, ponte de pie. Me voy a quedar con la bendición que Dios le dijo a Abraham. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo quiero este día que cada familia aplicar este principio bíblico de bendición, que sea bendecida, que sea bendecida. Vamos a orar por bendición. Yo voy a bajar, y mientras me ayudan a ministrar, ahí suavecito, nada más voy a requerir que en un momento ustedes bajen también, porque vamos a orar por cada familia. Y yo quiero que junto con sus familias que están aquí, y quiero ser claro, si tú estás aquí y solamente eres tú, no hay nadie más de tu familia, tú eres una familia. Queremos que pases. Amén. Yo sé que algunos están solteros y dicen: pero yo no tengo más familia, soy el único. Pasa también. Que vamos a orar que Dios te dé tu esposo o tu esposa. Pastor, no quiero, no ore por eso. Bueno, no sé, lo que el Señor dirija. Queremos orar por las familias y queremos bendecir a las familias. Es el servicio que nos tomamos, iglesia. La Biblia dice que cuando nosotros bendecimos, que declaremos la palabra de Dios. Y yo creo en mi corazón que este año de multiplicación, cuando Dios te va a dar y te va a bendecir, y no va a haber temor del porvenir, porque tú sabes que tú estás en sus manos, que Él te va a bendecir y te va a prosperar. Así que yo quiero invitar a que familia por familia puedan pasar aquí al frente, y vamos a estar orando por cada familia.